Muy buenos días. Hoy es domingo 25 de junio del año 2023. El tema para hoy es el tema de la gracia. Y he titulado este mensaje, ¿la gracia es una licencia para pecar? O sea, es una pregunta. ¿La gracia es una licencia para pecar? ¿Y por qué digo esto? Porque desafortunadamente, como lo vamos a ver a través de este mensaje, el término gracia se ha distorsionado o lo han tergiversado. Y es lo que vamos a analizar y a comprobar. También es un término, digamos, que está un poco mal empleado. No sé si es el término correcto. Pero oímos, por ejemplo, a todas las personas, consiguen un trabajo y dicen, por la gracia de Dios. Entran a la universidad, por la gracia de Dios. Consiguen un dinero que no habían podido conseguir, por la gracia de Dios. No quiere decir que no se pueda utilizar en esas circunstancias. Pero lo que pasa es que a mí me gusta irme siempre a la etimología de las palabras y a lo que dice la Biblia, lo que dice la teología. Entonces, comencemos aclarando que el término gracia está íntimamente relacionado con otro término que es la salvación. La gracia siempre va asociada con la salvación y lo vamos a ver a través de este mensaje sustentado con los argumentos bíblicos, ¿no? Porque es como se debe hacer siempre. Quiero comenzar leyendo un mini resumen que hice de 4 términos que vamos a ver y como para irnos empapando del tema. Esto que va a leer está en la Biblia, pero simplemente lo resumí y lo edité para que quede muy claro. Dice, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos concede su gracia, la cual nos justifica y nos lleva a la salvación. Como lo dije, hay 4 cosas ahí. Primera, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos concede su gracia. Segunda, o sea que Dios concede su gracia solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y no digamos solamente por medio de la fe. Cuando una persona se arrepiente y se convierte verdaderamente a Cristo y pone toda su fe en Él, Dios derrama su gracia sobre esa persona. Continúa diciendo, la cual, o sea, la gracia, nos justifica y nos lleva a la salvación. O sea, la gracia nos lleva a la salvación. Es fe en el Señor Jesucristo, Dios nos concede su gracia, esa gracia nos justifica y esa gracia nos da la salvación. Quedó muy claro. Ahora sí comenzamos con los textos bíblicos para confirmar todo lo que he dicho. En Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado o ha sido revelada para ofrecer salvación a todos los hombres. Ahí ya encontramos la asociación entre la gracia y la salvación.
dice que esa gracia de Dios se manifiesta para ofrecer salvación a todos los hombres. O sea, quiere decir que todos los hombres, todos los seres humanos se van a salvar. No. Hay que entender qué quiere decir este versículo. O sea, Dios ofrece la salvación para todos. ¿Sí? Pero no todos se van a convertir al Señor Jesucristo para obtener la gracia y dicha salvación. Entonces, se ofrece a todos, Dios se la ofrece a todos, la salvación. Pero no todos se van a salvar porque no todos se van a convertir. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No importa quién sea. Y comenzamos a desglosar este versículo. Dice, la justicia de Dios. ¿A qué se refiere eso de la justicia de Dios? Entonces podemos ponerle otro nombre. Se refiere a la justificación. La justificación de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Y qué es eso de la justificación? Es lo que yo mencioné como tercer punto en lo que leí al comienzo. Dijimos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos concede su gracia, la cual nos justifica y nos lleva a la salvación. Ese que la gracia nos justifica, a eso es que se está refiriendo. La justicia de Dios es que Dios nos justifica y aclara por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, para todos. Y aquí se hace la salvedad o la aclaración de que no es para todos. Dice, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué es esa justificación o que Dios nos justifica? Repito, yo soy muy repetitivo, pero es para que las cosas queden muy claras. A veces me hago hasta cansón con eso. Cuando usted se arrepiente y se convierte verdaderamente a Cristo, Dios derrama su gracia sobre usted. Y dijimos que esa gracia lo justifica. ¿Y qué quiere decir que lo justifica? Que lo declara inocente, lo declara libre de culpa. O sea, esa justificación hace que Dios no tenga en cuenta nuestros pecados pasados. O sea, desde el momento en que nos convertimos a Él hacia atrás, todo queda borrado. ¿Ven? Esa es la justificación. O sea, somos justos delante de Dios, aunque no lo somos, pero ante los ojos de Dios somos declarados justos. Esa es la justificación. Y como lo voy a mencionar más adelante, la justificación es como un indulto y una amnistía. Ahorita que está de moda en Colombia, están de moda esos términos. Continúa diciendo el texto, porque no hay diferencia o no hay distinción, porque todos han pecado y están destituidos, privados o lejos de la gloria de Dios. Todos han pecado y no pueden participar, pues están lejos de la presencia gloriosa de Dios.
el versículo 24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia. O sea, está hablando que todos hemos pecado, todos fuimos grandes pecadores antes de convertirnos a Cristo y continuamos pecando. Y por eso, por ese pasado tenebroso como el que yo tuve, yo estaba destituido de la gloria de Dios. Estaba lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. Lo mismo que habíamos leído al comienzo. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos concede su gracia, la cual esa gracia nos justifica. Aquí está diciendo lo mismo, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Son justificados, o sea, declarados inocentes. Todo su prontuario delictivo queda borrado. Pero son justificados gratuitamente. ¿Por qué dice gratuitamente? Cuando usted le dan algo gratuito, ¿qué quiere decir? Y usted no tiene que pagar por ello. ¿Ya? Y usted no tiene que hacer absolutamente nada para que Dios derrame su gracia sobre usted y sea justificado. No tiene que hacer nada y lo vamos a ver adelante, más adelante a qué se refiere. Pero si hay una condición, ¿no? Y lo hemos repetido ya 3 o 4 veces. Tiene que convertirse verdaderamente a Cristo y poner toda su fe en Él. O sea, Dios en su infinita bondad o por su generoso amor los hace justos a sus ojos y repito, los declara inocentes, libres de culpa, mediante la redención o la liberación que es por medio de Cristo Jesús. Si uno hiciera la pregunta ahí, dice, ¿son justificados gratuitamente por su gracia mediante qué? Uno podría contestar mediante la fe en el Señor Jesucristo, pero aquí dice más específicamente, mediante la redención o la liberación que es por medio de Cristo Jesús. O sea, por medio de Cristo Jesús, Dios nos libera del castigo que merecían nuestros pecados. Por eso yo relacionaba la gracia con el indulto y con la amnistía. El indulto es que la pena que usted tiene que pagar se le puede conmutar. Creo que es el término correcto. No tiene que pagar esa pena. Ese es el indulto. Por un delito que cometió. No paga la pena. Y la amnistía, o sea, se le perdona la pena. Y la amnistía es que se perdona el delito. O sea que en el indulto se perdona la pena, pero el delito continúa vivo, digámoslo así. En la amnistía se perdona el delito. Y entonces esa persona a nivel jurídico puede restablecer sus derechos como ciudadano y volver a ser, o sea, su expediente queda libre. Así es con la gracia. Dios nos conmuta la pena que tendríamos que pagar por nuestros pecados. No tenemos que pagar esa pena y por eso lo dice que por medio de Cristo Jesús nos libera del castigo. Esa es la pena que merecían nuestros pecados. Y la amnistía perdona el delito. Entonces dice que si sus pecados fueron negros como el carbón, los pecados antes de convertirse a Cristo, llegarán a ser blancos como la lana. O sea, se extingue el delito.
y usted puede recobrar sus derechos como ciudadano. En el caso de las cosas de Dios, usted nace de nuevo, es una nueva persona. El nuevo nacimiento, ya recuperó sus derechos. Creo que quedó muy claro, ¿no? Hechos capítulo 15, versículo 11. Más bien, lo que creemos es que por la gracia o por la bondad del Señor Jesús somos salvos. Aquí hago otra aclaración. Hemos visto que no hemos leído 2 veces el término por la bondad, ¿sí?, de Dios. Resulta que la definición de la gracia a nivel bíblico, a nivel teológico, la gracia es la bondad inmerecida de Dios por la cual nos regala la salvación. O sea, es la bondad de Dios. Esa es la gracia. Así se define. Que no merecemos. Y por medio de su bondad, por medio de esa bondad, nos regala la salvación. Otros también la definen como que la gracia es el don de Dios, inmerecido, por el cual nos regala la salvación. La palabra don quiere decir regalo. O sea, es un regalo de Dios, la gracia es un regalo de Dios que no merecemos, por el cual nos da la salvación. Por eso, a veces en vez de la gracia encuentra uno la bondad. Otras veces se encuentra el don de Dios, el regalo de Dios. Entonces, esa es la definición. Entonces, por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Somos salvados gratuitamente, dice otra versión bíblica. Y ya explicamos por qué. Porque no nos cuesta nada. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada para obtener esa gracia que nos lleva a la salvación. Es algo gratuito. Y que quede muy claro, ¿no? Si hay un requisito, toda la fe puesta en el Señor Jesucristo para poder recibirlo. Y continúa diciendo el texto algo que ya pues no es tan pertinente, dice: del mismo modo o de la misma manera que ellos. Lo que creemos es que por la gracia del Señor Jesús somos salvos del mismo modo que ellos. Ese que ellos, ahorita no vamos a mirar quiénes eran ellos. Lo que debemos entender es que todos somos salvos de la misma manera. Tanto nosotros como aquellos, como ellos. Entonces somos salvos del mismo modo, de la misma manera. ¿Cómo? Por la bondad no merecida que proviene del Señor Jesús, o sea, por su gracia. Todo esto lo hago con el fin de que quede muy claro el término de la gracia relacionada con la justificación y la gracia relacionada con la salvación. Ahora, el término salvación también hay que hacer una aclaración. Cuando escucha uno hablar a las personas y dicen: no, pero es que se salvó de morir ahogado. Hay una salvación. Pero a veces no dicen completo, dicen: uy, no, pero es que estuvo muy de buenas Pedrito, se salvó. Y uno pregunta: ¿se salvó de qué? Ah, de morir ahogado. O escucha otra conversación y dicen: no, pero es que Juanito se salvó. ¿De qué se salvó? No, de que lo atropellara el automóvil. Entonces aquí cuando dicen que somos salvos o que tenemos la salvación, ¿de qué nos salva Dios? Nos salva del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Nos salva
de la condenación. Sí, porque a veces uno le pregunta a algunas personas, ¿qué entiende usted porque Dios nos da la salvación? Y dicen, que voy al cielo, que voy a tener la vida eterna. No, la salvación se refiere a que nos libra de la condenación, nos salva del castigo que deberíamos pagar por nuestros pecados. Esa es la salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por la gracia de Dios, ustedes han sido salvados nuevamente. El término gracia con salvación. Y otra vez, lo que habíamos mencionado al comienzo, por medio de la fe en Jesucristo. Pero aquí vamos a comenzar a hacer una aclaración. Porque yo dije que somos justificados gratuitamente y que somos salvados gratuitamente, que no nos costaba nada, ¿ya? Que no teníamos que hacer nada. Y eso es cierto, no tenemos que hacer nada. Por eso este texto nos lo va a aclarar. Dice, por la gracia de Dios ustedes han sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. Y esta gracia, o podríamos decir, esta salvación no nació, no proviene, no procede de ustedes. Y dice otra versión bíblica, esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido. Y dice otra versión bíblica, no se salvaron a sí mismos. O sea, nosotros no participamos en nuestra salvación ni en nuestra justificación. Y dice otra versión bíblica, ustedes no tienen ningún mérito en eso, sino que es un don. Ya vimos claramente que la palabra don es un regalo, ¿cierto? Sino que es un don, o sea, un regalo de Dios. Pero aquí en el versículo 9 nos va a aclarar todavía más. Dice, y no es por obras. No es a base de obras. No es el resultado de sus buenas obras, o de sus propias acciones, o de sus propios esfuerzos. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, para que nadie se gloríe, o para que nadie se vanaglorie, o se jacte de ser salvo, o pueda sentirse orgulloso de su salvación. Esto es importantísimo, porque hay organizaciones religiosas que le dicen a las personas que hay que hacer buenas obras para lograr la salvación. Entonces, mucha gente hace buenas obras para que Dios en un futuro la tenga en cuenta por sus buenas obras y le dé la salvación. Hay gente que piensa que haciendo buenas obras, digámoslo así, gana puntos con Dios. Lo está diciendo la Biblia. Y no es por obras, ¿ya? Para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces Pablo Escobar debe estar en el cielo. Pablo Escobar, pues, por sus hechos, cuando dice por sus hechos, los conocerán. O sea, por sus acciones los conocerán. Las acciones de Pablo Escobar no eran las de una persona creyente en Dios, pero hacía muchas buenas obras. Él en Medellín regalaba casas a los pobres, regaló bastantes casas. Ponía a la gente en fila y les daba dinero. Rodríguez Gacha, otro narcotraficante de esa época,
de Pablo Escobar, también le regalaba dinero a la gente. Entonces, por esas buenas obras se salvan. Al Capone también lo hacía. En diciembre se vestía de Papá Noel y salía vestido, sí, salía vestido como Papá Noel y repartiendo regalos y golosinas y cosas, hasta dinero a los niños. Y ellos piensan que primero lo hacen porque es para aliviar un poco su conciencia, pero también que para ganar puntos ante Dios. No es así. Entonces, ¿no se deben hacer buenas obras? Yo hago todas esas preguntas porque hay gente que dice, mire, ese señor está diciendo que no hay que hacer buenas obras. La gente todo lo tergiversa. Y más en esta época donde se han aumentado los problemas cognitivos, ¿no? Y lo digo como médico. Todo lo tergiversan y dicen, allá en ese mensaje está diciendo que no hay que hacer buenas obras. Claro, todos hacemos buenas obras. Lo que pasa es que ya no las hacemos con un interés. Haz que yo hago buenas obras para que Dios me dé la salvación. Haz que yo hago buenas obras para que Dios me justifique y me declare libre de culpa, inocente. ¿Sí? Yo hago buenas obras para ganarme el favor de Dios. También se define así la gracia, ¿no? La gracia también se define como que es el favor inmerecido de Dios, o sea, un favor que no merecemos, por el cual nos regala la salvación. Entonces, no, cuando uno es un creyente verdadero, uno hace buenas obras, pero las hace sin pensar en que Dios lo tiene que recompensar, ni en que voy a ganar puntos con Dios, no, es que le nace hacerlas. Después de que usted ya es un creyente verdadero en Dios, usted le nace ayudar a la gente, servirle a la gente, espontáneamente, sin esperar nada. Ni siquiera piensa en que Dios lo está viendo para que lo tenga en cuenta. No lleva cámaras, porque a veces ve uno, ¿no? En la farándula, los artistas, los futbolistas, bueno, mucha gente famosa, mucha gente ahí adinerada, van y regalan en diciembre 50 mercados en un barrio pobre. Y, oh casualidad, estaban las cámaras del noticiero allá. ¿Ven? ¿Por qué? No, vengan, invito a un noticiero de televisión para que me saquen en las noticias del mediodía o de la noche, que miren lo bueno que soy. Bueno, creo que eso es muy claro ya. Romanos capítulo 11, versículo 6. Perdón, algo que se me olvida. Y que cuando uno es un cristiano verdadero, uno ya las hace sin que nadie sepa. Hace buenas obras sin que nadie se entere. Que tu mano, ya no me acuerdo cómo es lo de la mano. Bueno, digamos, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o si es al revés. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, o sea, si es por un favor que no merecemos de parte de Dios hacia nosotros, por el cual nos regala la salvación, si es por gracia ya no es por obras. Vuelve y dice este versículo, no es el resultado de sus buenas obras o por sus hechos. Porque si así fuera, la gracia ya no sería gracia, ya no sería un regalo maravilloso de Dios para demostrarnos su generosidad, su amor. En el supuesto caso que la salvación fuera por las obras, ya no sería
por gracia, ya no sería por la gracia de Dios. La bondad de Dios ya no sería bondad. Y les voy a leer este mismo versículo en 3 versiones diferentes. Y siempre recomiendo que uno debería leer un texto en diferentes versiones de la Biblia, no solamente en una. La NTV, o sea, la Nueva Traducción Viviente, dice: y como es mediante la bondad de Dios, podemos decirlo también, y como es mediante la gracia de Dios la salvación, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es: gratuita e inmerecida. Otra vez el término gratuito. Es gratuita. No tenemos que hacer nada para tenerla, solo poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. E inmerecida. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos, absolutamente todos, seríamos condenados. Si nos diera lo que merecemos verdaderamente, seríamos condenados todos. La PDT, o sea, la versión bíblica Palabra de Dios para Todos, dice: y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, o sea, la gracia, y por consiguiente la salvación, darle la salvación, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Nosotros estaríamos comprando eso, comprando la gracia y la justificación y la salvación. Y la TLA, o sea, la traducción en lenguaje actual, dice: pero Dios los eligió porque Él es bueno, y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Y seguimos. Mencionamos el último texto relacionado con eso que estamos diciendo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos salvó y nos llamó o nos eligió para una vida santa. Esta parte de la santidad lo veremos en otra oportunidad para que no se nos vaya el hilo de lo que estamos hablando. Dios nos salvó y nos llamó, continúa diciendo el texto más adelante, no de acuerdo a nuestras obras, no según nuestras acciones, no por nuestros propios esfuerzos. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, porque lo mereciéramos, porque no hicimos nada para merecerlo, sino que nos salvó, dice el texto, sino según su propósito. Ese era su plan. Pero aquí enfatizan lo que vengo diciendo. Y según la gracia que nos fue dada por medio de Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo, o sea, desde la eternidad. Resumiendo este versículo, este texto, Dios nos salvó según la gracia que nos fue dada por medio de Cristo Jesús, y esto fue lo que leímos al comienzo. ¿Se acuerdan? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos da su gracia, la cual
nos justifica y nos lleva a la salvación. Bueno, y aquí vamos a comenzar a entrar, digámoslo, en lo árido de este tema, que yo hablé al comienzo de este mensaje, que el término de la gracia se ha tergiversado muchísimo, se ha distorsionado, e incluso los seres humanos somos muy convenientes, incluso lo han acomodado a sus conveniencias, ¿no? Hay cristianos, entre comillas, que acomodan toda la palabra de Dios para sus intereses o sus conveniencias. Hay muchos pastores. Y aclaro, no todos los cristianos son así, no todos los pastores son así, para que después no digan que estoy generalizando, pero sí los hay, y todos lo sabemos. Esto no es nuevo lo que estoy diciendo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 15, pero la transgresión, ¿qué es la transgresión? O sea, el pecado o el delito. Entonces, pero la transgresión, o sea, el pecado de Adán, no puede compararse con la gracia de Dios. O sea, con la gracia, pudiéramos decir, no puede compararse con el don o el regalo o la dádiva de Dios. El pecado de Adán no se puede comparar con la gracia de Dios. Porque si por la transgresión de un solo hombre, o sea, Adán, murieron todos, y aquí me detengo para que analicemos eso, dice, si por el pecado de Adán murieron todos morimos por el pecado de Adán, claro, ya lo hemos visto en otros mensajes, donde heredamos el pecado de Adán, y todos nacemos muertos, espiritualmente. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Nacemos muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios. Otro día vamos a ver cómo se reconcilia uno con Dios, ¿verdad? Pero nacemos muertos espiritualmente, y por eso dice que el pecado de Adán, por el pecado de Adán, murieron todos. Pero tampoco le echemos la culpa solamente a Adán. De él heredamos el pecado, pero de ahí en adelante continuamos pecando, desaforadamente. Entonces todos estábamos muertos espiritualmente antes de convertirnos a Cristo. O sea, lo que todos recibimos por culpa del pecado de Adán fue la muerte. Entonces continúa diciendo el texto, y retomo la parte anterior. Porque si por el pecado de Adán todos murieron, la gracia o el don de Dios abundó mucho más para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Lo resumo, el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a todos, ¿cierto? Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Usted está diciendo que todos morimos por el pecado de Adán. Estábamos muertos espiritualmente. Pero abundó mucho más. Para muchos, la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, por la cual somos, ¿qué? Justificados, declarados inocentes, libres de culpa y nos da la salvación. Abundó mucho más que esa
de ese pecado que nos llevó a la muerte. Lo enfatizo porque ya vamos a ver hacia dónde me dirijo. ¿Y por qué dice, la gracia abundó mucho más para muchos? ¿Por qué no dice, la gracia abundó mucho más para todos? Porque acuérdense que la gracia, Dios la pone a disposición de toda la humanidad. Pero no todos se acogen a esa gracia. No todos se arrepienten y se convierten a Cristo y ponen pues toda su fe en Él para que Dios derrame su gracia sobre ellos. Entonces ahí sí hay que decir, abundó esa gracia mucho más para muchos. Esos muchos son los que se han convertido a Cristo. Pero quiero que quede sonando eso de que abundó mucho más para muchos la gracia y por ende la justificación. Aquí viene la explicación, ¿por qué insisto tanto? Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice, y la ley se introdujo o se añadió para que abundara o aumentara el pecado. O sea, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pues sí, si no existía la ley, pues la gente no se daba cuenta que estaba pecando, ¿cierto? Entonces, tenía que haber una ley para que como salió una ley donde dice que no se puede pasar el semáforo en rojo. Usted la conoce. Entonces, usted se da cuenta cuando se pasa en rojo de que está cometiendo una infracción. Entonces, la ley se introdujo para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero cuando el pecado abundó, o tan pronto aumentó el pecado, otra vez lo que leímos anteriormente. ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia. ¿Cómo así? Digámoslo de otra manera. Mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Dios se mostraba aún más bondadoso o más generoso. Y aquí fue donde comenzaron a decir, o sea que entre más peque, más sobreabunda la gracia en mi vida. Entre más peque, esa gracia que aún sobreabunda, me va a justificar y me va a declarar inocente, libre de culpa. Soy como una blanca palomita, aunque estoy pecando. Así comenzaron a interpretarlo. Parecen los micos que meten en la Constitución, en los proyectos de ley. Pues sí, en el Senado y todo eso. Ahí estaban diciendo, ya se estaban agarrando a su conveniencia. Entre más peque, más sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de Dios me va a justificar, me declara inocente. No, eso está muy bueno. Y entonces, entre más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Dice el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para llevarlos a la muerte, o sea, así como el pecado dominaba, digámoslo así, o reinaba para llevarlos a la muerte espiritual, así también la gracia o la bondad de Dios reina ahora por medio de la justicia. Está diciendo lo mismo
de lo que leímos anteriormente, pero con otras palabras. Ya conocemos qué quiere decir reina ahora, la gracia, por medio de la justicia. Ya sabemos a qué se refiere eso de la justicia. Se lo digo de otra manera. Así como el pecado reinó o dominó para llevarlos a la muerte espiritual, ahora reina la gracia que nos trae justificación, que nos hace justos, que nos aprueba, que nos declara inocentes, libres de culpa, para darnos la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ustedes pueden creer que en la actualidad hay gente que dice esto y pecan, y pecan, y pecan, y están en una iglesia y viven pecando, pero dicen, no, no, no. Es que la Biblia dice que entre a mayor pecado haya, más abunda la gracia de Dios. En una época donde reinaba o dominaba el pecado y nos llevaba a la muerte espiritual, ahora reina la gracia, ¿sí? Por medio de la justicia, por medio de la justificación. Ahora sobreabunda la gracia que nos justifica y nos declara inocentes, libres de culpa. O sea que viven con ese pensamiento de que pueden seguir pecando, pero como ahora reina la gracia. Entonces, ese pecado no se tiene en cuenta. ¿Ya? O sea, viven indultados todo el tiempo. Y amnistiados. Todo el tiempo indultados y amnistiados. Qué bonito. Y entonces Pablito, que a mí me gusta mucho Pablo por eso, dijo, se me están como desviando de lo que yo quiero decir. Y dijo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos? ¿Permaneceremos? ¿O continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y les voy a leer como dicen otras versiones bíblicas. ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? ¿Será que será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? ¿Sí ves? El mismo Pablo empezó a hacer las preguntas por donde se me estaban desviando, dijo Pablo. Y dice en el versículo 2, de ninguna manera, por supuesto que no. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿Cómo podremos seguir pecando si ya hemos muerto al pecado? Dice Pablo ahí en el versículo 2. La traducción en lenguaje actual, esa versión bíblica moderna, dice, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando.
Si ya hemos muerto al pecado, no podemos seguir pecando bajo la excusa o el pretexto de que estamos bajo la gracia. La gracia no es una licencia o un permiso para continuar pecando. Pero insisto, así hay muchos en la iglesia. Ahora dicen, ay, este Juan Salvador, ay, ya está diciendo que él no peca. Otra cosa, otro malentendido. Yo no estoy diciendo que no continuamos pecando. Yo continúo pecando. Y todos, por muy cristianos verdaderos que sean o seamos, seguiremos pecando. Pero hay diferencias. Ya no pecamos deliberadamente, conscientemente, premeditadamente. O sea, ya no planeamos el pecado como antes. Y nuestros pecados, en la actualidad, como cristianos verdaderos, ya no son ni parecidos a nuestros pecados del pasado. Aunque aclaro, porque después dicen que estoy mal en la interpretación de la Biblia. Pecado es pecado. Para Dios, una mentirita piadosa, como dice uno, es igual a la fornicación. Pecado es pecado. Lo que digo es que ya no continuamos pecando de la manera en que dije. Y lo otro es que cuando cometemos un pecado, nos arrepentimos. Y no sé si a todos, pero la misma Biblia lo dice, sentimos una profunda tristeza de haberle fallado a Dios. Y nos arrepentimos. ¿Sí? Sentimos arrepentimiento, no remordimiento. Yo cuando era un pecador de esos, de lo peor, yo sentía mucho remordimiento. Pero el remordimiento era pasajero. A los 8 días estaba haciendo otra vez la misma porquería que había hecho 8 días antes. Arrepentimiento es que usted da un giro completo y no lo vuelve a cometer. Ya hemos muerto al pecado, quiere decir que hemos crucificado la carne. No el cuerpo, ¿no? Este es el cuerpo. La carne. O sea, la naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos del pecado, eso es lo que quiere decir. Ya el pecado no nos domina. El pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no es nuestro amo. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo llega a nuestra vida y nos convertimos en forma verdadera, Él nos libera del poder del pecado en nuestras vidas, el poder del pecado. Voy a poner ejemplos de la vida real, ejemplos de seres humanos. Yo ya me siento en el computador a preparar este mensaje y no estoy pensando en que voy a entrar a una página de pornografía. Te lo digo con toda sinceridad, no me interesa, no siento el deseo. Y hace años me dominaba el pecado y ya no lo pensaba, sino que llegaba y ¡tic! No era sino escuchar una tecla y ¡tic! Ya, pornografía. Ahora no. Y otra cosa que se refiere con que ya hemos muerto al pecado, ya no es nuestro amo el pecado, como dice en una carta de Juan, que los que somos cristianos verdaderos, los que somos hijos de Dios, no practicamos el pecado, dice, no practica el pecado. ¿Qué quiere decir que no practica el pecado? Que no lo hace a diario, consuetudinariamente, repetitivo, y como decía yo, planeado y de todo. Ya no lo practica. Va a pecar ocasionalmente,
un instante de ira, ¿ya? Cualquier cosa. Y en esta parte estoy enfatizando mucho por qué. Porque yo escuchaba a un predicador y me parece que todavía es un excelente predicador, tiene muchas cosas buenas, pero hace unos años yo le escuché en un programa radial. Yo soy de los que todavía escucho radio. Y yo veía los videos y lo escuchaba en un programa radial. Y un día comenzó a decir que no importaba que pecaran, ¿sí? Que de todas maneras se iban a ir para el cielo. Ya, que no importaba que pecaran. Le estaba diciendo a sus oyentes, no importa que pequen. Si usted fornica, se va para el cielo. Si usted es adúltero, se va para el cielo. Si usted... Y dijo varias cosas así. Esa vez ya me empezó como a no gustar mucho. Pero hace unas pocas semanas, digamos 2, 3 semanas, lo escuché. Y entonces habló sobre este tema. Y dijo, no, es que hoy estamos bajo la gracia de Dios. Ya el pecado no tiene importancia en nuestras vidas. Sí lo dijo. ¿Cómo así? El pecado ya no tiene importancia en nuestras vidas porque estamos bajo la gracia de Dios. Grave el asunto. Y siguió hablando sobre el tema. Repitió con diferentes palabras lo mismo. Que éramos seres humanos y que íbamos a continuar pecando toda la vida y que la carne es débil, dijo él. Y que como la carne es débil, pecamos. Y pecamos casi todo, pues faltó decir que todos los días. Pero que eso ya Dios no lo tenía en cuenta porque estábamos bajo la gracia. Bueno, por más que tenga muchas cosas buenas, ese predicador, como todos, yo tengo muchas cosas malas, unas pocas buenas, pero no lo vuelvo a escuchar. Y sigue diciendo Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque el pecado ya no se enseñoreará de ustedes. El pecado ya no tendrá dominio, no gobernará ni tendrá poder sobre ustedes. El pecado ya no es su amo, ya no son esclavos de él, pues ya no están bajo la ley, ya no están sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Ya están sujetos a la bondad de Dios. Y oye uno muchos cristianos que dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Si usted le llega a decir que está haciendo mal, que el adulterio, que lo que sea. Yo no le digo a nadie porque yo no me meto en la vida de nadie para no ganarme de pronto un insulto, y por prudencia, por ética, por muchas cosas. Pero si alguien le dijera a otro, usted está pecando, usted está en fornicación, usted está en adulterio, lo que sea. Muchos dicen, es que yo ya no estoy bajo la ley, yo ya estoy bajo la gracia. Y vuelve Pablito en el versículo 15 y dice, ¿entonces qué? ¿Eso significa que vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, dijo, no, estos se me van a ir por las ramas, se me van a ir por otro lado. Y volvió y dijo, de ninguna manera,
Por supuesto que no. Tajante Pablo en decir, no, van a dejar esa excusita de decir que pueden seguir pecando porque están bajo la gracia. Y es que hay organizaciones cristianas que lo pregonan a diestra y siniestra. Hay una organización cristiana que eso todos los días predican sobre eso. No, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, cada quien que interprete como quiere, ¿no? Yo trato de, con mis pocos conocimientos de teología, de interpretar correctamente. Y vemos el último texto, el último versículo, en el libro de Judas. Judas no tiene capítulos, tiene versículos. Entonces en Judas, versículo 4, dice, yo leo mucho de diferentes versiones bíblicas y por favor háganlo. Eso enriquece mucho y ayuda a interpretar muy bien. Porque uno puede con una sola versión bíblica a veces entender. Todo esto que voy a leer y todas las cosas, tiene varias versiones bíblicas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o algunos hombres se han introducido solapadamente, dice otra versión bíblica. Otra versión bíblica dice, porque algunos hombres, por medio de engaños, se han infiltrado entre ustedes, los cuales, esos hombres, desde antes ya han sido destinados a la condenación. Y va a seguir hablando de esos hombres. Dice, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Clarísimo, ¿no? Te lo digo de otra manera, para que quede más claro. Son hombres impíos que, impíos es, en otra versión dice, malvados, que transforman la gracia de Dios en licencia para la inmoralidad y niegan a nuestro único soberano o único dueño y Señor Jesucristo. Y este texto se lo voy a leer en 4 versiones bíblicas de las modernas. Hay una versión bíblica católica que es la Dios habla hoy. Dice que hay hombres malvados o impíos, es lo mismo, que toman la bondad de nuestro Dios. Ya sabemos que la bondad es la gracia, ¿no? Que toman la bondad de nuestro Dios, o sea, la gracia de Dios, como pretexto para llevar una vida desenfrenada. La Nueva Traducción Viviente, otra versión bíblica, dice, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La palabra de Dios para todos, siguiente versión, dice, hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, que toman el generoso amor de Dios, su gracia, como excusa para justificar su conducta inmoral. Y la traducción en lenguaje actual dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes. Lean esas versiones y así dicen, y que los han engañado. Ellos piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Hay gente que dice eso, ¿no? Ay, sí, yo sé que estoy haciendo mal. Ay, yo sé que estoy en fornicación, acostándome con mi novia o con mi novio.
sin habernos casado, o tengo amante y mi esposa, o sea, estoy en adulterio, pero es que yo sé que Dios nos ama tanto que Él nos perdona todo. Ese es el Dios que tienen muchos. O sea, un Dios a su conveniencia, porque Dios no es así. Dios rechaza, detesta, abomina el pecado. Y así digan algunos pastores que Dios ama al pecador, se refiere al pecador arrepentido. Dios ama al pecador arrepentido. Pero el pecador no arrepentido, y presenté una conferencia hace años. Es la única predicación que yo he hecho que lleva como 8,000 vistas. Ahí digo que el pecador no arrepentido, dice que Dios lo detesta, lo rechaza, lo abomina, voltea sus ojos ante ese pecador. Entonces, dice aquí que esos hombres que se han introducido solapadamente, que se han infiltrado entre ustedes, que se han colado, que todo eso es correcto, ¿cierto? Pero no solamente los que se han infiltrado, se han colado en las iglesias. Dentro de la misma iglesia, los pastores, algunos, hago la salvedad, por favor no empiecen a tirar ladrillos todavía, algunos y tirando a muchos. Predico en esto. Casi que dan un permiso para que sus feligreses pequen, basados en que la gracia de Dios los cubre. Y ya lo dije, y muchos cristianos, entre comillas, en las iglesias, con esta convicción. Es que Dios es muy amoroso. Es que Dios me perdona. No es que estamos bajo la gracia. Bueno, entonces esto a uno le puede parecer como increíble, ¿cierto? Hay personas así, pero los hay. Desafortunadamente sucede en las iglesias en la actualidad. Entonces hay muchos que hoy enseñan un mensaje de gracia barata. Y hay un teólogo muy famoso, muy conocido, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Él dijo, la gracia barata, la llamó así, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Y es que esa gracia barata hace que haya una fe barata. Y la fe se vuelve barata cuando un predicador, por ejemplo, prepara un mensaje para satisfacer a las personas que asisten a su iglesia. Un mensaje acomodado a los deseos de esas personas que van. Lo que ellos quieren oír. ¿Qué quieren oír? A que soy poderoso, que tengo dinero, que Dios me va a dar casa, carro, beca, que Dios es no sé qué, que Dios me va a dar éxito, que viajes, que voy a ser muy rico. Esos son mensajes acomodados. ¿Ya? O sea, gente que va para que le endulcen los oídos. Gente que va para que les prometan que van a tener estabilidad en su ritmo de vida, ¿no? Y le promueven esa idea que si usted es un hijo o una hija de Dios, que no puede ser pobre, no se puede enfermar, usted, pero lo que más dicen es que no puede ser pobre. ¿Ya? No es que Dios es el dueño del oro, la plata, las riquezas, y usted es una hija de Dios, o un hijo de Dios, usted es un príncipe, usted es una princesa, le dicen. Y por consiguiente usted es heredera. Y Dios no le da sino riquezas.
Ese es el mensaje que a la gente le gusta. Ese es el mensaje que se escucha en muchas iglesias los domingos. Y por eso las iglesias que más tienen gente son esas. Vaya a una iglesia donde se predique el mensaje como es. Y verá que eso tienen por ahí 100 o 200 personas. Son personas que están buscando la verdad. Porque para que le endulcen el oído así, no, eso hay mucho. Desde hace muchos años. Yo cuando estaba tratando de cambiar hace muchos años, en mis fuerzas, con mis propias fuerzas, que eso uno no lo puede hacer sin la ayuda de Dios. Eso yo me leía los libros de Norman Vincent Peale, Napoleón Hill, Deepak Chopra, Wayne Dyer, todos esos motivadores de la conducta. Tú eres poderosa, tú eres el campeón, tú eres el no sé qué, como predican actualmente muchos pastores. Tú eres el campeón, saca ese campeón que hay dentro de ti. Así predicaban hace 20, 30 años. Predicaban no, los motivadores de la conducta, sobre todo los gringos. Hoy lo están haciendo los coach. Entonces cobran 500,000 pesos por ir a escucharlos, para que le digan, no, vive este día como si fuera el último, disfruta y qué tal. Y todo eso está en la Biblia. Todo lo que dicen esos coach, todos los mensajes esos de motivación y todo está en la Biblia. Se los aseguro, porque la conozco ya muy bien. O conozco en parte, perdónenme, conozco en parte ya la Biblia. Y entonces, no, que tú eres una hija, un hijo de Dios. Y puedes reclamar esas promesas, pero le van diciendo a cambio de una módica suma o una transacción monetaria, y la llaman la ley de la siembra y la cosecha. Este predicador que les estaba comentando, que me mencionó, también mencionó que la ley de la siembra y la cosecha es que usted da dinero y entonces Dios cosecha dinero. Siembra dinero y cosecha dinero. Eso no dice la Biblia. La ley de la siembra y la cosecha está en la Biblia. No se refiere a eso. O esas de pacte con Dios. Entonces, de esa gracia barata, como dijo Dietrich Bonhoeffer, muchos la enseñan. Y es una enseñanza muy popular. Sin embargo, es una gracia falsa. Y es una distorsión o tergiversación de la verdadera gracia de Dios. Bueno, entonces espero, siempre es mi deseo. No estoy buscando lucro, la gente sabe que yo no busco lucro. Tengo mi profesión como médico y gracias a Dios me permite vivir dignamente. Pero mi mayor deseo es que la gente, motivarlos a que aprendan de la Biblia, que estudien, para que no les enseñen falsedades. Lo veremos en un próximo video. Que Dios los bendiga.